Pof, entraste por un café de $2 y terminaste en un interrogatorio existencial sobre granos etíopes que cuestan lo que tu renta. El barista te mira con lástima porque no sabe si prefieres notas de tierra mojada tras un divorcio o suspiro de bosque escandinavo. Te obliga a elegir entre tres tipos de granos con nombres de deidades extintas que probablemente él mismo inventó esta mañana. Intentas pedir azúcar y el local entero se queda en como si hubieras confesado un crimen de lesa humanidad. Empecemos por diseccionar el primer obstáculo de esta tragedia moderna, el lenguaje místico del menú que nadie entiende. Entonces el barista me señala un menú que parece un árbol genealógico de dioses sumerios. Me pregunta si prefiero el grano Marduk con notas de cuero viejo o el Istar que sabe a arrepentimiento. Le pido un café negro normal y me mira como si acabara de insultar a su linaje. Dice que el concepto de normal murió en los años 90 junto con el café instantáneo de supermercado. Me ofrece una cata a ciegas para detectar el suspiro de bosque escandinavo. Juro que solo huele a pino de auto y a la desesperación de alguien que paga $10 por agua sucia. Para colmo me advierte que si le pongo azúcar el grano entrará en una depresión clínica. Aparentemente la sacarosa es el enemigo natural de la pureza espiritual del café etíope. Termino aceptando el grano de tiaga mojada tras un divorcio, porque suena a algo que puedo entender. Ahora solo falta que me explique por qué mi bebida viene en una probeta de laboratorio. Entonces el barista me mira con una mezcla de lástima y superioridad moral porque no traigo mi propia taza de cerámica artesanal. Al parecer, usar un vaso de cartón es el equivalente moderno a quemar una biblioteca antigua. Me ofrece una opción con notas de tierra mojada tras un divorcio difícil y otra que sabe a suspiro de bosque escandinavo en invierno. Yo solo quería algo que me despertara, no una sesión de terapia líquida con sabor a pino. Y justo cuando elijo el grano menos pretencioso, me pregunta si prefiero el filtrado por gravedad lunar o por presión hidrostática inversa, siento que si respondo mal me van a quitar el derecho al voto por falta de cultura cafetera. Para colmo me advierte que ponerle azúcar es un insulto personal al agricultor que recolectó los granos bajo la luz de la luna llena. Supongo que mi paladar plebeyo no está listo para la amargura existencial de un café puro. Lo peor fue cuando me cobró el equivalente a una suscripción de gimnasio anual por 200 mililitros de agua negra. Al menos el vaso tiene un diseño minimalista que justifica mi bancarrota emocional y financiera. Entonces el tipo me mira de arriba abajo como si mi falta de conocimiento sobre el tueste fuera un pecado capital. Me dice que el grano de hoy tiene notas de tierra mojada tras un divorcio difícil. Le pregunto si no tiene algo que sepa simplemente a cafeína, y me responde con un suspiro que dura 3 eras geológicas. Aparentemente, pedir un café normal es un insulto personal para sus ancestros. Para colmo, saca un cronómetro para medir la caída del agua como si estuviéramos desactivando una bomba nuclear. Dice que si el agua cae un segundo antes, en sabor a bosque escandinavo se vuelve resentimiento puro. Me ofrece una pequeña muestra en un vaso que parece un tubo de ensayo y espera que detecte el aroma a cuero viejo. Yo solo huelo el perfume de su propia superioridad moral y un poco de humedad. Lo peor fue cuando me cobró $12 por 50 mililitros de líquido negro y me pidió propina por el arte. Al final, el café sabía exactamente a lo que imaginaba, a una estafa muy bien decorada. Entonces el barista saca una balanza de precisión para pesar cada grano como si estuviera fraccionando uranio enriquecido, me explica que el agua debe estar exactamente 92 grados para no herir los sentimientos del café. Le pregunto si tienen leche de vaca y me mira como si acabara de confesar que colecciono ceniceros de plástico. Dice que solo trabajan con leche de almendras ordeñadas a mano bajo la luna llena de octubre. Para colmo saca un cronómetro y empieza a cronometrar la caída de la gota como si fuera el lanzamiento de un cohete de la NASA. Me dice que si el proceso tarda un segundo más el perfil de sabor se vuelve agresivo. Finalmente me entrega una taza del tamaño de un dedal y me advierte que no use azúcar porque arruinaría el trabajo de 3 generaciones de agricultores místicos. El café huele sospechosamente a cartón mojado y superioridad moral. Doy el primer sorbo y mi cara se contrae como si hubiera lamido una batería de 9 voltios. El barista me pregunta si noto la nota de cata de bosque escandinavo y solo puedo asentir mientras mi alma abandona mi cuerpo. Entonces el barista saca un cuentagotas de cristal como si estuviera preparando una cura para la peste negra. Me explica que el agua tiene que estar a exactamente 88 grados para no herir los sentimientos del grano. Dice que si el agua hierve el café entra en estado de pánico y pierde su esencia de deidad sumeria. Yo solo quería cafeína para no insultar a mi jefe, pero ahora estoy preocupado por la estabilidad emocional de una semilla. Y justo cuando creo que va a servirlo, saca una balanza de precisión que parece robada de un laboratorio de la NASA. Pesa el polvo 3 veces mientras murmura algo sobre la humedad relativa del aire y el karma del tostador. Me pregunta si prefiero que lo sirva en cerámica artesanal horneada con leña de sándalo o en un vaso de vidrio soplado por artesanos deprimidos. Aparentemente el material del recipiente afecta mi capacidad de entender el mensaje del bosque.
Para colmo me advierte que no debo usar azúcar porque sería como ponerle ketchup a un caviar de $10.000. Me quedo ahí parado sintiendo que mi humilde deseo de un café con leche es un crimen de odio contra la gastronomía. Entonces el barista me explica que el grano Zeus fue tostado con el calor de una crisis existencial colectiva. Dice que si no siento el amargor de la traición es porque mi paladar todavía es demasiado infantil. Y justo cuando iba a pedir azúcar me detiene con una mirada de absoluta decepción moral. Según él, ponerle endulzante a este café es como pintarle bigotes a la Mona Lisa o usar calcetines con sandalias. Para colmo me pregunta si prefiero el método de extracción por gravedad inversa o por llanto de unicornio. Le dije que solo quería despertarme, pero me respondió que el café no es energía sino una conversación con el cosmos. Lo peor fue cuando me hizo oler un frasco que supuestamente contenía esencia de nostalgia de domingo lluvioso. Olía exactamente a cartón mojado, pero asentí con la cabeza para que no me prohibiera la entrada de por vida. Al final pagué $15 por un trago de líquido negro que me hizo ver el inicio del tiempo. Ahora entiendo por qué los filósofos estaban tan deprimidos si este era su desayuno habitual. Entonces el barista me explicó que el grano fue tostado al ritmo de tambores chamánicos. Al parecer, si no escuchó percusión ancestral, el café sabe a derrota y mediocridad corporativa. Me preguntó si prefería el grano recolectado por monjes ciegos o el que creció bajo la sombra de un volcán deprimido. Elegí el volcán porque compartimos el mismo vacío existencial los lunes por la mañana. Y justo cuando iba a pagar, me advirtió que no usara azúcar porque insultaría el linaje del agricultor. Es fascinante cómo un poco de glucosa puede deshonrar a toda una generación de caficultores etíopes. Para colmo, sacó una balanza de precisión para pesar el agua como si estuviéramos fabricando combustible para cohetes. Todo esto para una bebida que voy a ignorar mientras reviso correos que odio. Lo peor fue cuando me pidió que describiera el retrogusto en 3 adjetivos poéticos. Le dije que sabía arrepentimiento financiero y a un ligero toque de superioridad moral mal enfocada. Entonces el barista me explicó que el grano fue secado al sol mientras una virgen le cantaba baladas de los 80. Al parecer eso justifica que el vaso pequeño cueste lo mismo que un riñón en el mercado negro. Le pregunté si tenía leche normal y me miró como si acabara de confesar un crimen de guerra. Me ofreció leche de alpiste fermentada en una cueva o agua destilada de las lágrimas de un poeta existencialista. Para colmo sacó una balanza de precisión para pesar cada gramo de polvo como si estuviéramos fabricando combustible para cohetes. Tardó 10 minutos en preparar un líquido que básicamente sabe a cenicero con un toque de canela. Cuando por fin me entregó la taza me pidió que buscara las notas de retama silvestre y melancolía de domingo. Yo solo buscaba la cafeína necesaria para no colapsar frente a su bigote encerado. Lo peor fue cuando me preguntó si quería factura o si prefería donar el cambio para salvar a los escarabajos del Congo. Le dije que se quedara con el dinero si eso ayudaba a que su ego cupiera por la puerta. Entonces el barista saca una balanza de precisión para pesar el agua como si estuviera fabricando uranio enriquecido. Me mira fijamente mientras vierte el líquido en círculos perfectos porque aparentemente la gravedad es diferente si no eres un artista. Le pregunto si tiene leche de vaca y me responde que solo trabajan con fluidos que no oprimen el alma de los rumiantes. Me ofrece leche de alpiste fermentada en la luna o un sustituto de soja que sabe a cartón mojado con esperanza. Para colmo saca un cronómetro y me pide que no hable para no alterar las vibraciones moleculares de la infusión. Dice que el grano de la deidad Quetzalcóatl es sensible al sarcasmo y yo estoy arruinando el perfil de sabor con mi existencia. Finalmente me entrega una taza del tamaño de un dedal y me cobra lo mismo que cuesta un neumático nuevo. Me advierte que no use azúcar porque sería como ponerle ketchup a un cuadro de Van Gogh. Doy el primer sorbo esperando una epifanía religiosa y solo sabe a agua caliente con un toque de calcetín usado. Lo peor es que ahora tengo que fingir que mi paladar ha sido bendecido para no parecer un bárbaro. Entonces el barista me explicó que el grano fue fermentado en el estómago de una cabra mística. Al parecer, si no siento el sabor a cuero viejo es porque mi paladar es demasiado plebeyo. Me preguntó si prefería notas de tierra mojada tras un divorcio o suspiro de bosque escandinavo. Le dije que solo quería despertarme, pero me miró como si hubiera insultado su linaje. Para colmo, sacó una balanza de precisión para pesar cada gramo como si estuviéramos fabricando combustible para cohetes. Tardó 10 minutos en servirme un chorrito de líquido que parece petróleo. Cuando pedí azúcar, el local se quedó en y un cliente con lentes de pasta soltó un suspiro de decepción. Aparentemente, endulzar esta obra de arte es un crimen contra la humanidad. Lo peor fue la cuenta, que costaba lo mismo que un riñón en el mercado negro. Pagué con mi dignidad y me retiré antes de que me obligaran a bautizar al grano. Entonces el tipo saca un cronómetro digital para medir la caída de cada gota como si estuviera desactivando una bomba nuclear. Me explica que si el agua toca el grano a 92 grados exactos, el café adquiere notas de melancolía de domingo por la tarde. Le pregunto si tiene azúcar y me mira como si acabara de confesar que colecciono calcetines usados. Dice que el azúcar es un insulto al linaje del grano
y que debería apreciar la acidez volcánica que te quema las papilas gustativas. Para colmo, me entrega un papelito con la biografía del recolector y el nombre del perro que cuidaba la finca. Aparentemente, el perro se llama Firulais y prefiere el hash experimental, lo cual explica por qué este café sabe a confusión y deudas bancarias. Justo cuando voy a dar el primer sorbo, me detiene para decirme que debo oxigenar el líquido haciendo un ruido de succión similar al de una cañería tapada. Dice que así se liberan los aromas a cuero de zapato viejo y esperanza perdida. Lo peor fue cuando vi la cuenta y descubrí que el suspiro de bosque escandinavo cuesta más que un pasaje a Noruega. Me cobraron extra por el concepto artístico de haberme hecho sentir un ignorante durante 10 minutos seguidos. Entonces el barista me explicó que el grano fue tostado al ritmo de jazz experimental para no estresar la molécula. Al parecer mi deseo de despertar rápido es un insulto a la integridad del fruto. Me preguntó si prefería el grano recolectado por monjes ciegos o el que sabe a tierra mojada tras un divorcio difícil. Elegí el de los monjes porque al menos ellos no tienen que ver su ridículo bigote. Luego sacó una balanza de precisión para pesar el agua como si estuviéramos fabricando combustible para cohetes. Todo esto para un líquido que voy a orinar en exactamente 15 minutos. Para colmo me advirtió que no usara azúcar porque alteraría la narrativa del tostado medio. No sabía que mi desayuno tenía que seguir una estructura de 3 actos y un clímax emocional. Y justo cuando pensaba que ya podía beberlo, me pidió que primero inhalara el aroma para conectar con el espíritu del bosque escandinavo. Inhalé tan fuerte que casi me trago el concepto de superioridad moral. Para colmo, el barista me explica que el grano fue tostado al ritmo de hash experimental para no estresar la molécula. Al parecer, mi café tiene mejor salud mental que yo y una educación musical más refinada. Entonces me pregunta si quiero que la leche sea de avena amasada por monjes o de almendras que murieron de causas naturales. Le dije que solo quería algo que me despertara, no una lista de requisitos para entrar al cielo. Lo peor fue cuando sacó un cronómetro para medir la caída de la gota como si estuviéramos desactivando una bomba nuclear. Todo este suspenso para un líquido negro que probablemente me dará acidez en 10 minutos. Me entregó la taza con una reverencia y me advirtió que no usara azúcar, porque insultaría el linaje del agricultor. Es fascinante cómo un grano de café tiene más honor familiar que la mayoría de mis exparejas. Y justo cuando iba a dar el primer sorbo, me recordó que el retrogusto debe recordarme a un atardecer en Kioto. Yo solo siento que acabo de pagar $15 por agua sucia con delirios de grandeza. Entonces el barista me explicó que el grano fue tostado al ritmo de una flauta de pan andina. Al parecer, si el tostador no tiene una crisis existencial durante el proceso, el café simplemente no tiene alma. Me preguntó si prefería el método de goteo manual, que tarda 15 minutos, o la prensa francesa que requiere un sacrificio de sangre. Le dije que solo quería cafeína para no desmayarme en mi junta de las 9. Su mirada de decepción fue tan profunda que sentí que había insultado a sus ancestros y a toda la industria del comercio justo. Me ofreció una galleta de avena orgánica que sabía a cartón mojado con buenas intenciones. Para colmo, el local no tiene sillas, solo troncos de árboles rescatados de un incendio forestal que son pésimos para la espalda. Es el precio que pagas por estar en un lugar que huele a superioridad moral y canela. Justo cuando iba a pagar me advirtió que ponerle leche a este grano es un pecado capital en 17 países. Al parecer, mi deseo de un latte es una declaración de guerra contra la pureza botánica. Entonces el barista me explicó que el agua tiene memoria, y que mi falta de respeto por el grano hería los sentimientos de la cafetera. Al parecer mi deseo de cafeína barata es un crimen de odio contra la botánica moderna. Para calmar la tensión decidí aceptar el grano de la deidad sumeria que supuestamente sabe a arrepentimiento. El tipo empezó a pesar el polvo con una balanza de precisión como si estuviera fabricando una vacuna contra la humildad. Me preguntó si quería que la leche fuera de avena ordeñada bajo la luna llena o de almendras que han ido a terapia de grupo. Le dije que solo quería algo que me despertara antes de que mi paciencia se declarara en huelga. Justo cuando pensaba que el ritual terminaba, sacó un termómetro láser para medir mi aura antes de servir el primer chorro. Resulta que mi energía es demasiado comercial para un café que fue bendecido por un chamán en bicicleta. Finalmente colocó la taza frente a mí con la solemnidad de quien entrega las llaves del paraíso. Ahora solo faltaba ver si este brebaje de $10 realmente me permitía ver el futuro, o solo me daba taquicardia con estilo. Entonces el barista me mira con una lástima tan profunda que casi me ofrece un abrazo y un folleto de autoayuda. Al parecer, no saber la altitud exacta del cultivo es el equivalente social a no saber leer. Me explica que el grano Anubis fue secado al sol mientras un coro de monjes tarareaba jazz experimental. Según él, si lo tomo con azúcar, básicamente estoy cometiendo un crimen de odio contra la botánica. Para colmo me pregunta si mi paladar está listo para la acidez de un relámpago en la tundra. Honestamente, mi paladar solo está listo para no quedarse dormido sobre el teclado de la oficina. Y justo cuando voy a pagar, saca una balanza de precisión para pesar el agua como si estuviéramos fabricando combustible para cohetes.
Tardar 15 minutos en servir un líquido negro debería ser ilegal en horas laborales. Lo peor fue cuando me entregó la cuenta y el precio tenía más dígitos que mi número de teléfono. Al menos ahora sé que la superioridad moral se factura por mililitro y sabe a pasto quemado. Entonces el barista me explicó que el grano fue masajeado por monjes antes de ser tostado. Al parecer, si el grano no tiene paz mental, mi café sabrá resentimiento y falta de propósito. Me preguntó si prefería el método de goteo gravitacional o la inmersión cuántica. Le respondí que solo quería estar lo suficientemente despierto como para no odiar a mis compañeros de trabajo. Para colmo me advirtió que no usara azúcar, porque arruinaría la nota de cata de cuero viejo y melancolía. Es fascinante cómo cobran $10 por algo que sabe a zapato usado, pero con buen marketing. Lo peor fue cuando me pidió que describiera el retrogusto en 3 adjetivos que no fueran amargo. Le dije que sabía arrepentimiento financiero, pretensión urbana y un toque de canela invisible. Al final pagué lo que cuesta una suscripción de streaming por 2 sorbos de agua sucia con pedigrí. Mañana volveré al café instantáneo que sabe a cartón pero no me juzga por mis decisiones de vida. Después de media hora de sermón sobre la acidez volcánica, acepté el café de $8. El barista me lo entregó con una reverencia digna de un caballero medieval entregando una reliquia sagrada. Me dijo que no le pusiera azúcar porque insultaría el linaje del grano y la honra de su familia. Al parecer, disfrutar de algo dulce es un pecado capital en esta religión de gente con camisas de lino. Le di el primer sorbo esperando una epifanía espiritual o al menos ver a la deidad del grano. Solo sabía agua caliente con un ligero regusto a decepción y a billetera vacía. Cuando el barista me preguntó si sentía las notas de bosque escandinavo, le dije que sí con total seguridad, no iba a admitir que mi paladar es básicamente un basurero emocional frente a su bigote perfecto. Salí de ahí sintiéndome más culto, pero con más sueño que cuando entré. Mañana volveré a mi café instantáneo, ese que no me juzga por no saber quién es Odín. Al final entendí que el café es una herramienta de productividad y no una personalidad ni un rito de iniciación para hipsters con exceso de tiempo libre. Si el grano no me da energía para aguantar el lunes, me da igual si lo tostó un monje ciego en el Tíbet. La próxima vez que el barista me pregunte por las notas de cata, simplemente responderé que busco notas de cafeína pura y una ausencia total de conversación. No pago $10 para que un tipo con tirantes me explique la genealogía de una cereza de café. Mejor me retiro con mi brebaje de deidad extinta, antes de que me cobren un impuesto extra por no apreciar el retrogusto a nostalgia de verano. Hay que saber cuándo huir de un lugar donde el agua tiene más currículum que tú. Recuperar el control de la mañana significa aceptar que un café normal es suficiente para sobrevivir a la mediocridad diaria. Paga, retírate y vuelve a ser productivo antes de que el aroma a bosque escandinavo te convenza de comprar un ukelele. Al menos ahora sé que si mi vida fracasa, siempre puedo ponerme un delantal de cuero y cobrar fortunas por insultar el paladar de los demás. Suscríbete si tú también prefieres que tu café sepa café y no a crisis existencial.